Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Señoras, uno de los objetivos que me he puesto para este nuevo curso, para esta nueva temporada en el canal, es precisamente poder hablaros no solo de libros, sino también de películas y de series. Y qué mejor manera de empezar eso que con las últimas películas de miedo que Bryce y yo hemos visto en los últimos meses. Y cuando quiero decir los últimos meses me refiero seguramente al último año. Como ya podéis observar, estamos de lleno en la Spooky Season. De hecho, Bryce y yo en el último mes hemos visto un montón de películas de miedo, de thriller de los 90, etcétera, etcétera. De hecho, el domingo acabamos nuestras vacaciones viendo Gremlins, que es navideña, sí, que es una fantasía y que da igual cuando lo veas también. Entonces, no solo os quiero hablar de las últimas películas que hemos visto, sino que también pues de las que han sido estrenadas en los últimos años. Creo que tengo 9 o 10, no las he contado porque he simplemente ido apuntando de mi Letterboxd, y todas están disponibles en servicios de streaming aquí en España. No sé cómo será en otros países porque no tengo la manera de buscarlo, pero hay una aplicación que se llama Just to Watch que yo creo que funciona en todo el mundo, donde podéis ver qué películas de las que yo os recomiendo tenéis en vuestro país, en vuestras plataformas. Empezamos por la primera recomendación, se llama She Will y la tenéis disponible en Filmin. Esta es una película que se centra en una mujer que se llama Verónica, que es una actriz mayor, a punto de retirarse ya, que empezó a trabajar cuando era muy joven. Ella era una niña actriz. El caso es que ella ahora está mayor, acaba de pasar por una doble mastectomía y entonces ella decide irse con su enfermera a Escocia, pues a retirarse, no solo para recuperarse, sino también un poco como para alejarse de la sociedad, porque es un personaje que es bastante antisocial, está harto de la gente, está harto de la vida, súper amargada, tiene sentido en algunos momentos, pero bueno, a veces la quiere matar. ¿Qué pasa? Que cuando llegan al retiro, donde van a estar en Escocia, el retiro no es que no tenga nadie precisamente, hay como un grupo de artistas que están como allí de retiro pintando, haciendo cosas, entonces bueno, pues nuestra actriz está como un poco hasta el papo de la gente, decide que se quiere marchar, pero por alguna razón que tiene que ver con el bosque y con la tierra, ella decide que quiere quedarse aunque no quiera socializar con la gente. Una de las cosas interesantes de la tierra donde están ellas pasando el retiro es que ahí hubo quema de brujas. La tierra se cree que el polvo se cree que tiene poderes curativos, pues porque hubo cenizas de brujas que cayeron ahí. Verónica, la protagonista, se va a sentir muy interpelada por la tierra, por el bosque, va a sentir que va a ir como cogiendo poderes, va a ir cogiendo fuerza, y todo esto tiene también mucho que ver con un trauma que ella vivió de niña cuando era una actriz infantil. Es una película inglesa que a mí me ha gustado mucho, me pareció muy entretenida, además es muy bonita de ver, o sea, la cinematografía es brutal, los diálogos y los protagonistas son bastante interesantes. Yo creo que sobre todo, como se centra mucho en Verónica, es ella la que más nos llama la atención, aunque la enfermera también tiene su parte de interés y tiene su parte de historia propia, y eso hace que también su personaje nos llame mucho la atención. Podría haber sido un poco más larga, creo que si la hubieran hecho un poco más larga podríamos haber conocido mejor. El acto final es tal vez un poco rápido, pero yo sí que os la recomiendo, es muy entretenida, muy bien hecha, están maravillosos todos los actores y vale muchísimo la pena. La segunda película de la que os quiero hablar es Smile. Esta es una película que todo el mundo ha oído hablar de ella, todo el mundo la conoce porque además hubo mucho hype alrededor de la película. De hecho, hubo unas promos muy interesantes en las que había como actores y actrices en eventos deportivos sonriendo, pues con la sonrisa del póster. Smile se centra en una psiquiatra, en una psicóloga, no sé muy bien si es psiquiatra o psicóloga, pero bueno, ese ámbito, ¿vale? En una doctora de psicología, de psiquiatría, que es testigo de un incidente muy traumático con una paciente. La paciente acaba muerta y una de las características de esa situación, de ese episodio, es la sonrisa así como mal, como exagerada, ¿no?, que pone la paciente. A partir de ahí, ella empieza a encontrarse en momentos terroríficos, empieza a notar cosas y entonces va a tener que investigar qué es lo que llevó a su paciente a esa situación, qué es lo que lleva a otras personas en esa situación y cómo ella se tiene que enfrentar no solo a esta situación, sino también a, pues, cosas de su pasado, situaciones de su pasado, etcétera, etcétera. Esta película me gustó en el sentido que es entretenida, es bastante palomitera y yo solo la he visto una vez, o sea, solo la vi en el cine cuando salió el año pasado y debería volver a verla porque sí creo que el hype me la mató un poco.
Era una película que todo el mundo hablaba tan bien de ella, que todo el mundo decía que era brutal, que era lo mejor del mundo, que nos iba a flipar, y hubo mucho hype, sobre todo en redes sociales. Yo vi varios vídeos de creadoras de contenido sobre el tema que decían que era buenísima, entonces yo iba esperando que me fuera a volar la cabeza, y no es una película que me voló la cabeza. O sea, yo creo que el hype en ese aspecto me mató, pero es interesante, es entretenida, tiene un acto final brutal. Tengo que volver a verla y os contaré cuando la vuelva a ver, porque creo que ahora que ya sé qué va, sé cómo es, etcétera, etcétera, la voy a poder disfrutar más que la primera vez. Otra película que os recomiendo mucho es Barbarian, esta película de tenéis en Disney, y precisamente hubo muchas comparaciones entre Barbarian y Smile porque salieron más o menos a la vez, creo que en Estados Unidos, pero la cosa es que, por ejemplo, Smile salió en cine y Barbarian, que a mí personalmente me gustó más, me parece mejor, no salió en cine, fue directamente a Disney Plus. Una mujer que tiene una entrevista de trabajo fuera de su casa y se va a la ciudad donde tiene la entrevista de trabajo y coge un Airbnb. Llega al Airbnb de noche, la zona es un poco creepy, no os voy a mentir. O sea, yo no sé si hubiera cogido un Airbnb en esa zona o si cuando llego y veo que el Airbnb en esa zona yo igual hago... Me busco un hotelito, cariño, yo aquí no me quedo. Pero bueno, el caso es que llega, es muy tarde por la noche, y llega a la casa y cuando va a abrir ve que, pues bueno, hay alguien dentro. Y es que, pues ha habido un double booking. ¿Sabes lo que te quiero decir? De repente hay dos personas en ese Airbnb. La otra persona es un hombre que, bueno, tiene pinta de ser un poco creepy, aunque a la vez a mí me parece que está bastante tremendo porque es el Skarsgård que hace del payaso de It, pero claro, aquí no está caracterizada de payaso, ¿sabes lo que te quiero decir? El caso es que ella toma la malísima decisión de quedarse. Obviamente es una película de miedo y para que una película de miedo funcione, pues malas decisiones han de ser tomadas. Pronto ella se dará cuenta que la casa es bastante creepy, que puede que lo peor que le puede pasar no sea el otro invitado en la casa y pasan cosas, pero pasan muchas cosas. O sea, es una película que no sabes hacia dónde te va a llevar, por eso yo con lo que os he contado creo que es más que suficiente porque luego va a más y a más y a más. En cuanto a cinematografía, etcétera, etcétera, pues es una película normal. Pero sí es verdad que los actores están estupendos, el guión está muy bien, como muy bien hilado y la verdad es que es una cosa loquísima, o sea, loquísima, de verdad os lo digo, loquísima, o sea, yo flipado. La siguiente película que os quiero recomendar se llama The Black Phone, está en Movistar Plus y está protagonizada por Ethan Hawke. Ethan Hawke es el malo de la película, ¿vale? En esta película seguimos a un chico que creo que se llama Finley, un chaval de 13 años, que es secuestrado por el personaje de Ethan Hawke, por un asesino bastante cruel, que, bueno, que ha ido secuestrando y asesinando a niños, que, pues bueno, lo tiene encerrado en un sótano insonorizado, nadie le oye gritar, no se puede comunicar con nadie, menos con un teléfono que está desconectado. O sea, hay un teléfono en la pared que está desconectado y suena. Él coge el teléfono y se da cuenta que está hablando con las anteriores víctimas del asesino y que quieren ayudarle a salir de ahí. Esta es una película que a mí me gustó mucho, me pareció muy entretenida. El niño es un personaje muy bueno, es un personaje que funciona muy muy bien. Ethan Hawke, bueno, o sea, está maravilloso como asesino, da un puto miedo que lo flipas. Y como que le coges otra cosa, ¿eh? De repente Ethan Hawke como que ya no le tienes tanto cariño como cuando en los 90 hacía de chico guapo de películas, ¿sabes? Y ahora sí que sí vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto. O sea, todas las que hemos hablado hasta ahora son películas que hemos ido viendo los meses anteriores. Y entre el mes pasado y este, pues estas son todas las que hemos visto. La primera que os quiero hablar es Malignant, está en HBO y se centra en una chica que creo que se llama Madison, que por cierto la actriz es malísima. O sea, yo os aviso desde ya. La peli es muy guay, pero la actriz es terrible. Ella empieza a tener visiones, ¿vale? Ella empieza a tener visiones de asesinatos bastante fuertes. Y no es que ella tenga esos sueños, sino que como que de repente lo ve. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué pasa? Que es que esos asesinatos son de verdad. Son de verdad, son asesinatos de puto verdad. Y ella empieza a volverse un poco loca. La policía empieza a pensar que ella igual es la que ha ido a la gente y pues se tiene que encontrar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, etcétera, etcétera. La película es de James Wan, no sé si es el director o el productor, pero bueno, es de James Wan. A mí James Wan me gusta mucho porque creo que tiene un ojo muy guay para hacer la mezcla perfecta entre película de terror y película un poco mamarrachilla, y esta es definitivamente un poco mamarracha. Ya os digo que la actriz no es lo mejor de la película, pero la película, el guión, los twists que tiene, etcétera, etcétera, son muy guays. Por la premisa parece muy simple, es una premisa como muy, yo creo como muy típica en el sentido de que, pues bueno, tú encuentras a alguien que puede ver asesinatos y que empiezan a creer que ella es el asesina, pero ella está buscando la manera de encontrar quién es la persona que ha ido asesinando a estas personas. Pues eso ya lo hemos visto en thrillers, en terror muchas veces, pero la verdad es que esta está muy muy guay, es muy entretenida, está genial para pasar el rato, de verdad. O sea, todas las películas que os estoy diciendo son buenas para pasar el rato. O sea, no tenéis por qué darle muchas vueltas a las cosas. Te lo pasas bien, te diviertes y listo. Vale, pues Malignant es de esas. La Llorona, que la tenéis en Prime Video,
puede que sea la más flojita de todas. A mí me habían dicho que era muy mala, entonces yo pensaba que iba a ser peor. O sea, no os voy a mentir, le puse 3 estrellas en el sentido que, bueno, por lo menos me gustó, ¿sabes? O sea, me he hecho unas risotas. Todo lo que te puedes echar de risotas, una película en la que, pues, está basado en La Llorona de México, entonces es una mujer que va matando niños. La película se centra en una trabajadora social, con unos niños que han desaparecido, que no van al colegio, etcétera, etcétera, y ella se encuentra en la situación de que esos niños, pues, están encerrados en un armario en casa de su madre. ¿Qué pasa? Que su madre dice que es por el propio bien de los niños. Obviamente la social worker, la trabajadora social, no se lo cree. Llevan a los niños a un lugar donde van a estar bien, van a dormir tranquilamente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que todo esto tiene que ver con el mito de la Llorona, todo esto tiene que ver con, pues, una mujer que asesinó a sus niños en su momento y que, bueno, pues el espíritu sigue ahí, y básicamente nuestra trabajadora social se tiene que enfrentar al hecho de que puede que los siguientes sean sus hijos. Es entretenida, es para pasar el rato, la verdad. Tiene momentos que dices, wow, unas vueltitas le podían haber dado a varias cosas. Pero sí es verdad que tiene momentos muy interesantes. Los niños están bastante estupendos, la verdad. Muy guay, muy entretenida, pero ya os digo, no esperéis la repanocha, porque no lo es. Es lo que es. Es una película de miedo para tomarte unas palomitas, echarte unas risotas e ir preparándote para Halloween. Las 3 mejores que hemos visto en los últimos meses, ¿vale? Eso es una hora. La primera es Evil Dead Rise, que es dentro de una saga que se llama Evil Dead, que yo no he visto nunca. Y bueno, esto es como una recuela, ¿no? Como intentando retomar. La historia se centra en una familia de una mujer que se acaba de divorciar y sus 3 hijos. Sus 3 hijos, en un momento de que hay un terremoto en Los Ángeles, están en el edificio y encuentran un libro y un vinilo muy antiguos, que tienen muy mala pinta. Muy mala pinta. Y entonces el hermano mayor, que quiere ser DJ, y ya solo porque quiere ser DJ sabes que va a tomar malas decisiones, decide poner el puto vinilo. ¿Y qué pasa? Pues que despiertan unos demonios que son muy fuertes y que además son muy difíciles de matar. Entonces, ¿qué pasa? Que estos demonios empiezan a aterrorizar a el edificio donde ellos viven. Lo mejor es la madre. O sea, la madre está estupenda, creo que es una actriz brutal. Para mí es lo mejor de la película. Hay un par de escenas en el ascensor. Es más gore que las otras de las que os he hablado. Es un poco más gore. Sí, es más gore. O sea, es más gore, ves más sangre, ves más cosinchi, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no te gusta el gore, pues no la veas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero tampoco es una cosa tremenda, ¿eh? O sea, lo que pasa es que hay escenas un poco fuertes. A mí me gustó mucho, no esperaba que fuera a tener escenas tan fuertes, la verdad, pero me gustó mucho, me entretuvo muchísimo y Bryce la disfrutó mucho también conmigo, así que va con recomendación doble. Ya está disponible en Prime Video Scream 6, ¿vale? Scream 6, que la vieron en el cine todos mis amigos, a Bryce y a mí no nos dio tiempo a ir, y la pudimos ver este fin de semana en Prime Video y nos flipó. Nos flipó. Yo creo que puede que, si no es la mejor, es la segunda mejor después de Scream 1. Tendría que volver a verlas todas y hacerme un ranking. Oye, que si os apetece hacer un ranking de Scream, me decís que os lo hago, ¿vale? Bueno, Scream 6 es básicamente la secuela de Scream 5. ¿Vale? En Scream 5 hay 4 supervivientes y estos 4 supervivientes se mudan a Nueva York a estudiar en la universidad y básicamente Ghostface reaparece en Nueva York. ¿Qué pasa? Que todo es más grande, porque en Nueva York todo es más grande, todo es más gruesome, todo es más difícil y hay unas cuantas escenas brutales. La escena con la que abre la película es, para mí, de las mejores aperturas de un Scream después de la de Drew Barrymore, porque esa es histórica, pero sí es verdad que me parece que está súper bien hecha, súper bien llevada y que tiene sus propios twists dentro de la escena, entonces es brutal. Hay una escena en una suerte de 7-Eleven que yo había visto en el tráiler y que cuando la ves en la película te vuelven locos. A mí me gustó muchísimo, es como la primera vez que se enfrentan a Ghostface las protagonistas y es, en serio, brutal, a mí me gustó mucho. Y luego hay una escena en el metro de Nueva York que, o sea, me pareció creepy, no, lo siguiente, o sea, porque claro, están en Halloween, hay un montón de gente disfrazada, etcétera, etcétera, hay gente disfrazada de Ghostface y pues bueno, no sabes dónde mirar, no sabes qué hacer y bueno, pues brutal. Me gusta mucho lo meta que es Scream, siempre me ha parecido muy interesante eso, ¿no? Siempre hay el típico personaje que te explica cómo funcionan las películas de terror y cómo funcionan estas situaciones, etcétera, etcétera. Las reapariciones tanto de Courtney Cox como de Hayden Panettiere valen muchísimo la pena. Creo que el personaje de Hayden Panettiere lo podrían haber utilizado más, me da la sensación de que sale poco y no sale lo suficientemente bien como para
conocer de nuevo ese personaje. Courtney Cox está maravillosa, creo que es una de las escenas más entretenidas de la película. Hay gente que dice que es una escena que sobra, una escena que realmente si tú quitas esa escena de la película, que no pasa nada. Y puede que sea verdad, pero es una escena que necesitamos, porque Gale Weathers es Gale Weathers, y maravillosa. La primera escena de Gale Weathers en la película es brutal. Vedla, si no habéis visto, vedla, porque es maravillosa, o sea, es que vale tantísimo la pena esa película. A mí me ha gustado mucho, de verdad, o sea, de lo mejor. Perdonad el cambio de encuadre, pero es que me he quedado sin espacio en el teléfono y he tenido que borrar cosas y volver a sentarme a grabar. Voy a bajar esto un poquito más. Ya nos queda la última película, y la última película es The Night House, la tenéis en Disney, y es, yo creo, la mejor película que hemos visto Bryce y yo en los últimos meses, incluso en el último año. La película, como os decía, se llama The Night House y es una película situada en, pues, una casa del lago, que a mí las casas de lagos me encantan, las lake houses me parecen lo más. Y seguimos a una mujer que acaba de enviudar, su marido se ha suicidado y ella está pasando un momento muy difícil, obviamente porque su marido se ha suicidado, ellos estaban súper enamorados, se querían mucho, y ella no entiende muy bien de dónde sale, ¿no?, ese suicidio. Ella empieza a notar ciertas presencias en su casa y, pues bueno, ella cree que hay que el fantasma de su marido, el espíritu de su marido, está en casa. A través de eso ella empieza a intentar encontrar, por un lado, qué hace que él siga ahí, y a todo esto, pues ella tiene que buscar también la manera de entender qué es lo que ha ocurrido con su marido. Entonces, aparte de la presencia que tiene en casa, pues ella empieza a investigar sobre su marido y encuentra algunos secretos que igual debería no haber descubierto. La película está muy muy bien, o sea, los twist que coge, los plot twists que coge, hacia dónde va la película es brutal. Ella, la protagonista, está maravillosa. Una película lenta, o sea, es una película con poco diálogo, es una película que se centra más en los silencios, que se centra más en ese personaje, en ella todo el rato, y es una pasada. La manera en que va investigando, la manera que va encontrando ciertas cosas y las reacciones de ella, ¿no? O sea, vamos a ver a una mujer que está pasando por un duelo. Y a mí me gustan mucho las películas que se centran en el duelo. Las películas de terror que se centran en el duelo creo que tienen una manera muy interesante de enfrentarse al propio duelo. Y ya os digo que es una película súper interesante. Os la recomiendo muchísimo y creo que es, de todas las que os he enseñado hoy, la que más voy a recomendar en los próximos meses. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un poco este cambio en el canal, que os haya interesado las películas que tengo para recomendaros, y dejadme abajo qué películas de terror me recomendáis y qué otros géneros de cine os gustaría que hiciéramos en el canal. Os mando muchísimos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!